Bienvenidos de nuevo al canal El León del Fuego. En este vídeo, compartiré con ustedes mi experiencia personal sobre cómo comencé a recuperar mi cuerpo, de todos los dolores que padecía y así comenzar a introducirlos gradualmente en el proceso de recuperación corporal. Sin embargo, quiero dejar claro que no soy médico ni tampoco vegetariano, aunque los vegetales y verduras me encantan. Todo lo que expondré en estos vídeos se basa en mi propia vivencia, y en los resultados asombrosos que logré obtener en cuanto a mi salud. Incluso cuando los médicos observaban mis análisis se sorprendían de cómo lograba recuperarme. El dolor en el cuerpo humano es una experiencia desagradable y subjetiva que puede variar en intensidad y localización. Es una señal de alarma que indica que algo no está bien en el organismo. El dolor puede tener diversas causas, como lesiones, enfermedades, inflamación o daño en los tejidos. Cuando se activan los receptores del dolor en el cuerpo, envían señales nerviosas al cerebro, que interpreta estas señales como dolor. El objetivo del dolor es protegernos y motivarnos a tomar acciones para evitar daños adicionales, o buscar ayuda médica. Es importante tratar adecuadamente el dolor para garantizar una mejor calidad de vida y bienestar. En 2011, empezaron los dolores y no encontraba solución ni por mí ni por los médicos, lo cual, mi cuerpo estaba muerto en vida. Tenía dolores de espalda, artrosis en las manos, espolones, no podía caminar, tengo discos de la columna que se movieron, la L4, L5 y C4, y no podía agacharme y menos incorporarme sin ayuda, no podía levantar los brazos, la glucosa la tenía por encima de 200. No dormía más de 2 horas diarias, dolores de cabeza, vómitos, fiebres de 38 grados y no tenía ganas ni de levantarme, y menos de vivir. Pasaban los años y seguía sin resultados de mejoría en mi cuerpo. En el 2017 me dio una arritmia llamada flutter invertido, pues el corazón se quedó a 180 pulsaciones por minuto y durante 12 horas me tuvieron en observación, hasta que decidieron decirme que tenían que pararlo y volverlo a reiniciar de nuevo. Yo no entendía nada, así que dejé que hicieran su trabajo. 3 meses más tarde, me hicieron una ablación con un catéter de 5 puntas, ya que volvieron las pulsaciones altas de nuevo. Al mismo tiempo me encontraron otra arritmia en el lado izquierdo, pero no podían llegar a ella, aunque estuvieron intentándolo, porque estaba en un sitio complicado. Me dijeron que me la quitarían más tarde si daba problemas. Meses más tarde las pulsaciones las tenía de 160 a 200 por minuto en descanso. Tomaba 21 pastillas semanales más el ibuprofeno, y paracetamol y antiinflamatorios. La rodilla derecha me dolía mucho, sobre todo en el hueco popliteo y más cosas que no pongo porque necesitaría mucho para contarlo. Pero si queréis, que haga un vídeo, de cómo empezó todo mi calvario de dolencias y enfermedades, y cómo llegué a darme cuenta de lo ignorante que era respecto a la salud de mi cuerpo, podéis decírmelo abajo en los comentarios. Hoy, 12 años después, puedo decir que he vuelto a nacer de nuevo, y lo que los médicos decían, que no levantase ni el peso de un niño recién nacido ni que hiciese deporte de correr, tan solo como mucho caminar, por las hernias de la espalda. Pero hoy puedo decir, que ya puedo correr, saltar, trabajar, y sobre todo dormir sin despertar con mis 8 horas o más, y las pulsaciones las tengo perfectas. Empecé a observar mi cuerpo cuando los médicos no podrían brindarme una solución, no porque no supieran lo que estaban haciendo, sino porque me di cuenta de que los cuerpos están naturalmente preparados para regenerarse por sí mismos. Los médicos hacen lo que les han enseñado, que es diagnosticar enfermedades y recetar medicamentos. Son expertos en arreglar huesos, corazones y muchas otras lesiones del cuerpo, y las medicinas que recetan ayudan a aliviar dolores e inflamaciones, entre otras cosas. Pero los efectos secundarios de las medicinas químicas son muchas veces más dañinos que la enfermedad que se está tratando, por eso son unos efectos no deseados. Por esta razón, la medicación me resultó útil durante un tiempo, pero los efectos secundarios complicaron mi vida con otros dolores, y así se convirtió en un círculo vicioso. Fue entonces cuando decidí estudiar por mi cuenta el cuerpo humano y todos los sistemas que lo conforman, y me di cuenta de que todo está interconectado. En este vídeo, vamos a abordar uno de los milagros que puede salvar vidas, tal como lo hizo conmigo, los jugos verdes.
Cuando menciono los jugos verdes, me refiero a aquellos que están hechos de vegetales como pepino, zanahoria, acelgas, espinacas, lechuga, entre otros. Son aquellos vegetales de hojas verdes, no frutas, ya que los jugos de frutas son diferentes, principalmente porque contienen más glucosa de la que nuestro cuerpo necesita. En cambio, los jugos verdes son bajos en glucosa. Es probable que estés pensando en los jugos que venden en los supermercados. Permíteme decirte que no lo recomiendo, porque para su conservación, tienen que ser pasteurizados, es decir, calentados a alta temperatura para matar las bacterias. Además, suelen añadir sodio, que es sal. Todo este proceso destruye los beneficios que los jugos verdes naturales nos proporcionan, como minerales, magnesio y potasio, y vitaminas. En serio, esto no es ninguna broma, ya que fue crucial para recuperar mi cuerpo. Aunque al principio no tenía mucha fe en ellos, puedo asegurarte que me maravillé al ver cómo funcionaban en mi organismo de manera positiva. Los jugos verdes son sumamente importantes, ya que muchas personas desconocen los beneficios que aportan a nuestro metabolismo. El componente clave de estos jugos es lo que se conoce como la sangre de las plantas, la clorofila. A pesar de sus múltiples beneficios, algunas personas no disfrutan de su sabor, debido a que es ligeramente amargo y diferente a los jugos dulces y sabores más tradicionales. Es fundamental comprender que al consumir jugos verdes no estamos ingiriendo un helado de chocolate, o un zumo de frutas como manzana o fresa. Estamos nutriéndonos con clorofila, que es alimentada por los rayos del sol y recoge minerales de la tierra, esenciales para nuestro cuerpo. Algunos de estos minerales son producidos por nuestro cuerpo, pero otros debemos obtenerlos externamente, especialmente a medida que envejecemos. El jugo verde contiene todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo, incluidos los fitoquímicos, que actúan como una especie de quimioterapia natural. Estos fitoquímicos no dañan a las células sanas de nuestro cuerpo, sino que se enfocan en eliminar las células defectuosas. El cuerpo humano está compuesto por aproximadamente 37 billones de células. Y para mantenerlas saludables necesitan oxígeno y minerales. El jugo verde actúa como una quimioterapia beneficiosa, fomentando la renovación de células fuertes y saludables. Es importante destacar que el jugo verde no produce el efecto negativo de la quimioterapia farmacéutica, que puede dañar tanto células malignas como células sanas. En cambio, el jugo verde se centra en el beneficio y bienestar de nuestras células saludables. Si bien el sabor de la clorofila puede ser amargo, la naturaleza que es sabia la diseñó así para proteger a las plantas de los insectos y otros animales. Afortunadamente, podemos endulzar el jugo verde añadiendo una manzana verde, una zanahoria y unas fresas, lo que lo transforma y mejora su sabor. En resumen, los jugos verdes son una poderosa fuente de nutrientes y fitoquímicos que benefician nuestra salud y bienestar, actuando como una quimioterapia natural sin dañar nuestras células sanas. La palabra fito proviene del griego, y significa planta, mientras que químico se refiere a los compuestos naturales o fitonutrientes que se utilizan para tratar enfermedades. Los beneficios de la clorofila son numerosos. En primer lugar, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar diversos tipos de inflamación en el cuerpo. Por ejemplo, puede reducir la inflamación en los vasos sanguíneos y las arterias, así como en los músculos, la piel, los intestinos y otras partes del cuerpo. La clorofila ayuda a canalizar la sangre y contribuye a mantener un nivel alcalino en nuestro organismo. Cuando la sangre tiene un pH ácido debido a la falta de oxígeno en las células, se pueden generar procesos inflamatorios y favorecer el crecimiento de bacterias y otros agentes perjudiciales. Es importante destacar que una sangre alcalina, que se obtiene mediante la oxigenación adecuada de las células, ayuda a prevenir la inflamación y protegerse contra enfermedades como el cáncer. De hecho, la clorofila tiene propiedades anticancerígenas precisamente porque contribuye a oxigenar las células y evitar ambientes propicios para el desarrollo de bacterias, hongos y virus, que a su vez pueden conducir al cáncer. La clorofila también posee propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas,
lo que la convierte en un valioso agente para fortalecer nuestro sistema inmunológico y combatir infecciones. Además, el núcleo de la molécula de clorofila está compuesto por magnesio, lo que significa que su consumo también puede contribuir a mantener un adecuado nivel de este mineral en nuestro organismo. En resumen, los jugos verdes ricos en clorofila y fitonutrientes ofrecen una variedad de beneficios para la salud, incluyendo propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas y fortalecedoras del sistema inmunológico. Lo voy a dejar aquí para que el vídeo no se alargue demasiado. Quiero enfatizar que los jugos verdes son sumamente beneficiosos para nuestro cuerpo, al igual que lo es el agua. Si desean mejorar su calidad de sueño, aliviar dolores y disfrutar de una vida más plena, les recomiendo que comiencen a incorporar los jugos verdes en su dieta. Verán cómo se sienten más saludables y libres de dolencias. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.